Bien, bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, os agradezco mucho la asistencia y os cuento un poco lo que vamos a hacer hoy, aunque ya lo he anticipado en alguna de las clases. Hoy lo que tenemos es una actividad un poco especial porque no es exactamente lo que se suele hacer en este tipo de formatos, no es una charla, digamos, no es una conferencia en sentido clásico, sino que nosotros la hemos pensado como una actividad dentro de un proyecto de investigación. Para la gente que estáis un poco lejos del mundo de la investigación todavía, porque acabáis de empezar la carrera o venís de otro contexto, los proyectos de investigación son, como su propio nombre indica, proyectos, metas, objetivos que un grupo de investigadores se pone para 2, 3, 4 años. Y para conseguirlos, o en medio de todo ese proceso, realiza distintas actividades, como publicar libros o hacer congresos o todas estas cosas que habréis visto alguna vez. Una de estas actividades que nosotros queríamos ensayar en estos años era hacer este tipo de eventos, este tipo de, los vamos a llamar seminarios, pero en realidad estos se van a parecer más a lo que sería un club de lectura, un grupo de lectura. En los clubes de lectura, la gente que participa lee un libro y luego lo comenta. Y con eso trata distintas cuestiones. Como nuestro proyecto de lo que trata es de los derechos relacionados con el cuidado, la reproducción social, el cuidado sobre todo de mayores, de personas dependientes y de personas con discapacidad que necesitan algún tipo de apoyo para llevar una vida cotidiana adecuada, como este es un poco nuestro planteamiento, el libro que vamos a tratar tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, ahora lo presentará el profesor Muñoz Terrón. Entonces, lo que vamos a hacer es un diálogo entre nosotros en el que obviamente la persona invitada va a llevar el mayor peso y va a compartir más que yo su saber al respecto, pero también va a ser abierto a vuestras intervenciones en distintos momentos. Algunas de ellas van a ser, por así decir, como más preparadas. Por ejemplo, hoy contamos aquí con la presencia de un compañero del departamento y amigo, el catedrático Fernando Llano, que igual lo conocéis como la máxima autoridad en la facultad, porque es el decano, además, que es un gran especialista en asuntos de inteligencia artificial y de relaciones entre el derecho, el humanismo, el poshumanismo y la tecnología, y que, pues, ha leído hace tiempo el libro y también quería animarse a comentar alguna cosa. Si en vuestro caso la lectura del libro ha sido más superficial, solamente de algunos extractos que os hemos ido facilitando, pues quizá queréis comentar algo al hilo de la conversación que vamos a tener o alguna duda o cuestión que queréis plantear igualmente. ¿Vale? Va a ser un formato más abierto de lo que es habitual en este terreno. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, pasamos un poco al contenido. Las dos personas que me acompañan, tanto el profesor Fernando Llano como el profesor José María Muñoz Terrón, forman parte del equipo de investigación de este proyecto que os digo, y les tengo que agradecer mucho que hayan querido formar parte del proyecto, donde de una manera un poco paradójica y que a mí me da un poco de vergüenza, a mí me toca coordinar el proyecto y coordinar el trabajo de personas que tienen más trayectoria y más capacidad para la investigación de la que tengo yo, pero así es la vida también de la distribución de tareas, y que, bueno, han ayudado mucho a que esto sea posible. En particular, el profesor José María Muñoz Terrón viene de la Universidad de Almería. Él es profesor titular de filosofía, aquí no de filosofía del derecho, sino de filosofía, no solo de filosofía, sino de filosofía. Y yo, al menos en lo que más le conozco, en lo que más le he leído, es en relación con la ética de esta actividad particular que llamamos la actividad del cuidado. Las éticas del cuidado, todas esas nociones de vulnerabilidad, interdependencia, responsividad, desde una perspectiva que igual os suena un poco lejana, que es la de la fenomenología, desde la perspectiva fenomenológica, que igual en algún punto viene al caso explicar qué significa eso en la mirada que hace sobre el libro.
Y bueno, pues ya con el tiempo estamos colaborando en muchas cosas y ha tenido a bien hacer un viaje no corto desde Almería, aunque parezca mentira, para venir aquí y trabajar con vosotras. Así que bueno, gracias por eso y ya cuando quieras puedes repartir juego, explicarnos el libro y vamos metiendo ahí baza también, si te parece. Sí, ¿Muy cerca o...? Buenas tardes. esto coge bastante bien, a nada que Sí, te lo vale. apuntes un poco hacia Entonces ti, me dirijo hacia ¿no? acá. Se escucha más o menos bien, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias a David, a Fernando, al equipo del proyecto eCare o eCare, eCare, el derecho al cuidado en la sociedad digital del que me honro en formar parte. Fue una invitación muy generosa y muy atractiva al mismo tiempo. Para quienes, en mi caso, digamos, llevo pues quizá, bueno, una década y media o aproximadamente, más dirigido, como ha mencionado David, a trabajar sobre los cuidados, muy en contacto y en interrelación con personas del ámbito de las ciencias sociales en especial. Eso incluye en particular la sociología, también un tanto la antropología y efectivamente, como ha dicho David, mi perspectiva es filosófica y esta corriente, vamos a llamarle así, entendiendo que la filosofía muchas veces va por tendencias, ¿no? Movimientos, llaman otros compañeros, ¿no? Movimientos filosóficos, tal. La fenomenología tiene una raíz, podríamos remontarnos muy lejos, pero la fenomenología en el fondo es, a lo mejor es algo muy simple, es simplemente casi darle una vuelta a aquello que nos enseñaban en el instituto a propósito de Parménides y aquello de la apariencia y el ser, ¿no? Y tal, pues es como pensar que lo que es desde lo que se aparece, es pensar desde el aparecer, ¿no? Bueno, y entonces, para mí juega un papel muy importante en esto, digamos, en particular, ¿no? Una de las tendencias de la fenomenología ha sido la fenomenología de la corporalidad. Bueno, pero quería eso, agradecer la, la, la presentación de David, el haber hecho el esfuerzo, porque sí, lo hace el equipo del proyecto de invitarme y traerme hasta acá desde Almería. Y vamos a hablar a propósito de esta novela, que es Máquinas como yo. Me conseguí la versión en inglés, no soy muy bueno en inglés, ¿eh? La tengo por ahí, escondida, la tengo escondida por ahí. Machines like me and people like you. Entonces esto de, ya cuando escuchas, ¿no?, un título como Máquinas como yo, ¿no? Dice, la máquina habla y dice como yo, like me, ¿no? Y gente como vosotros, ¿no? People, ¿no? Vale. O sea, entonces, esta no es una máquina cualquiera, no es no es un artefacto. Hay pasajes para quienes hayáis recorrido o incluso leído en profundidad esta novela. Claro, es uno de los temas que está ahí, ¿no? Es, digamos, uno de los protagonistas es este robot dotado de esta inteligencia, esta superinteligencia que es Adán. Son fabricados en una serie de masculinos y femeninos. Las femeninas se llaman Eva y los masculinos se llaman Adán. O sea, no se quebraron mucho la cabeza. Pero bueno, también tiene sus resonancias, ¿no? Tengo que decir que yo he descubierto tarde esta novela. Recién casi la había descubierto y me la había leído casi de un tirón cuando me dijo David, ¿qué propones tratar? Y dije, mira, acabo de leer esto y veo que tiene muchos hilos por donde conectar con el derecho, las materias que enseña David, etcétera. Bueno, entonces, vale, pues el título es este, ¿no?
Y entonces quien habla es alguien que parece que puede hablar en primera persona, ¿no? Y esa primera persona, ese Machines Like Me, va a salir en el transcurso de la novela. Eh, Voy a intentar hacer esto que hemos pactado entre David y yo en principio, que es esto, aquí ahora cabe el asterisco, la advertencia de quienes no quieran enterarse de que hagamos spoilers, como se dice ahora, ¿no? Destripar, ¿no? Entonces se tienen que salir de la sala, taparse los oídos y no seguir, o aparte de que los extractos que hayáis leído os descubran gran parte de la trama. Hemos pactado que no vamos a descubrir el final de la trama, pero de todo lo demás vamos a intentarlo. De todo lo demás cabe hablar porque va a venir a cuento. No obstante, yo voy a empezar muy por el principio. Entonces, empecé por el título, ¿vale? Luego la dedicatoria. La dedicatoria, pues hace uno, ya digo que mi inglés no es muy bueno, Graham Mitchison es bueno, uno busca la información ahí, lo socorrido, que es en este caso pues la Wikipedia y demás, y te enteras que es un científico, que es un matemático, pero también es músico, pianista, escritor, creo que amigo de McEwan. Esta es mi primera novela del autor y ya digo, estoy muy entusiasmado con ella y bueno, pues por una parte, como que, digamos, prefiero quedarme en ella de momento, pero al mismo tiempo como que me anima a seguir leyéndole porque creo que tiene una manera súper interesante y extremadamente inteligente de urdir las tramas y de meterte a algo que nos suele gustar mucho a la gente que nos dedicamos a la filosofía, del derecho o de etcétera, etcétera, ¿no? De lo que venga al caso, ¿no? La filosofía en sentido genitivo que decía Gustavo Bueno. O sea, siempre hacemos filosofía a propósito de algo, no a propósito de nada. Y entonces, pues, desde luego este libro está perfectamente, digamos, metido en la trama, las reflexiones, lo filosófico de los asuntos. ¿Qué es lo que viene después de la dedicatoria? Después de la dedicatoria viene un par de versos de este autor, pues, bueno, que digamos ya por su viejo perfil, ¿no? Pues está ahí entre lo colonial y lo eh, podríamos hacer lecturas más postcoloniales, pero desde luego el poema que cita, voy otra vez a recurrir a mi magnífico inglés, but remember, please, the law by which we live. We are not built to comprehend a lie. En castellano. Pero recordad, por favor, la ley conforme a la cual vivimos. No estamos hechos para entender una mentira. Esto es algo que va a salir luego en la trama. Es un poema titulado por Kipling, Rudyard Kipling, autor indio. El secreto de las máquinas. El secreto de las máquinas. No estamos hechos para entender una mentira. No estamos construidos para... Y me llamó la atención, porque en inglés, ¿no? Yo creo que no es por cuestiones de ritmo de la versificación. Comprehend en vez de understand, ¿no? Porque no ha dicho entender una mentira, en vez de comprender, ¿no? Y entonces, no lo suelo hacer, pero me he hecho esta mañana el pequeño ejercicio de no hace falta ni siquiera preguntar a la inteligencia artificial generativa, ya te lo cuenta ella por su cuenta, ¿no? En cuanto introduces una búsqueda del tipo, ha sido yo esta mañana, porque digo, es que no quiero dejar de mencionar esto, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre que hubiese escrito Kipling a propósito de este secreto de las máquinas? No estamos hechas para entender, la traducción castellana ha sido, no estamos hechas para entender una mentira, y no puso understand, puso comprehend, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué diferencia habría entre understand
to understand a lie, to comprehend a lie. Vale, entonces te pone como, te cuenta un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente me he fijado en las diferencias clave, ¿no? Y entonces me dice, según la perspectiva, comprehending a lie, comprehender, ¿no? Una mentira, se refiere al mundo interno de quien miente. Mientras que understanding a lie se referiría a el impacto externo de una mentira. Bueno, encaja, la verdad es que todo encaja con la trama de la novela. Si la perspectiva de la diferencia entre comprehend a lie, estoy insistiendo mucho en esto de la mentira, porque es que para mí es uno de los núcleos, o el núcleo, ¿no? de la novela. O sea, no es un capricho, ¿no? Que haya encontrado y haya puesto ahí McEwan, el autor de la novela, estos versos de Rudyard Kipling. Entonces, voy a insistir un poquito más en esta cosa que estoy rondando lo filológico, filosófico, literario, ¿no? Entonces, vamos, que le ha venido de maravilla esos dos versos y en particular ese verso y además con esa expresión, ¿no? Entonces, si lo miras, digamos, si exploras, me decía el Gemini, creo que es la inteligencia artificial de Google, ¿no? Me decía, comprehension, comprender una mentira, implica empatía o análisis mental de quien miente. Es lo mismo. Understand implica, en cambio, un análisis crítico de la falsa información y su contexto más amplio. Entonces, el comprehend, no estamos hechas, dicen las máquinas, ¿no? Os vamos a contar nuestro secreto. Cuenta más cosas el poema de Rudyard Kipling, pero los versos que ha puesto ahí al principio Ian McEwan son estos y están en el corazón mismo de la trama y de los problemas éticos, morales y también, digamos, políticos y jurídicos que estarían en el trasfondo de la novela, ¿no? Y filosóficos. Y entonces, y según la pregunta a la que respondería, pues no, ya con esto termino esta comparación entre comprehending a lie y understanding a lie. Comprehending remitiría a la pregunta, ¿por qué mienten? ¿No? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente el personaje? Uno de los personajes, ahora voy a intentar iros presentando el dramatis personae, que decían en las obras de teatro así antiguas, ¿no? Los personajes del drama, de la trama, y a través de ese presentar a los personajes, pues bueno, yo voy a empezar a hablar ya de... Miranda es una de los personajes de acá. Es una mujer que trabaja en su tesis doctoral, tal, no sé qué, y es vecina de Charlie, el protagonista, el que habla, digamos, el que lleva la acción es Charlie. A veces uno piensa, hay algo de lo típico, ¿no? La típica pregunta, ¿hay algo del autor McEwan en Charlie o viceversa? Bueno, curiosamente, uno se entera que se llama Charlie el personaje cuando ya llevamos muchas páginas. ¿Quién le llama por su nombre propio por primera vez? Adán. Adán es el humanoide, el robot que él se compra con la herencia de su madre, ¿no? El primero que le dirige se dirige a él con su nombre. Más adelante, en una situación que creo que tiene un contexto jurídico, legal, nos enteramos que se llama Charlie Friend, lo cual que como apellido es curioso porque Charlie amigo, ¿no? A mí de pronto me recordó a un, a un antiguo obispo de Sevilla, ¿no? Que era Carlos amigo. Vale, bromas, ya, fuera bromas, tampoco venía mucho a cuento. Vale, entonces, el comprender una mentira es eso, ¿por qué mientes? Mientras que understand es qué verdad se está ocultando bajo esa mentira, ¿no? Tiene un aspecto como más externo. Bueno, pues esto ya es, vamos a abrir ya la novela, el relato. Muy bien. Y el relato empieza con reflexiones, pero Charlie, del que nos enteraremos después, que se llama Charlie Friend,
pues después de esbozar un poco su puesta en situación, realmente lo que nos cuenta son más o menos páginas 22 a 28, ¿no? Hasta la página 22 pasan algunas cosas, no demasiadas cosas, pero y hay muchas reflexiones, ¿no? Y realmente em, lo primero que aparece es que efectivamente él ha adquirido este, este robot, es un artefacto, es un humano, entre comillas, digamos, de, de de construcción humana, es decir, ¿qué es exactamente? ¿No? Es la gran pregunta, ¿qué es exactamente esto? ¿No? Y, y cómo eso cuestiona pues, el humanismo, etcétera, ¿no? Entonces hay una presentación acerca de cómo se lee el manual del usuario. El manual del usuario, una de las cosas que trae, primero hay que cargarlo, hay que enchufarlo a la toma eléctrica para que, ¿no? Para que empiece a funcionar. Y entonces el manual del usuario contiene varias cosas. Luego después, hacia el final de la trama, nos vamos a enterar que seguramente el fabricante ha puesto ciertas cosas que luego al final no son tan importantes, ¿no? Pero imaginad que una de las cosas que te dice el manual de este Adán es que tú puedes introducirle ciertos parámetros de cómo va a ser, comillas, la personalidad de este robot, ¿no? Y entonces, bueno, y una de las cosas que dice es, el manual dice, tómese su tiempo, elija con cuidado. Elija con cuidado, ponga cuidado, ponga atención. Eh, claro, esto se presta, por ejemplo, a una de las cuestiones, ¿no? Es decir, que estás adquiriendo algo que no es simplemente un artefacto, sino en el que se te invita a algo así como a sentirte, por una parte, digamos, ¿qué sería? Co-creador no es la mejor palabra, pero en cierto sentido tampoco es progenitor, porque una de las cosas que querría destacar y que es de todo punto obvia, pero es que eh, no es lo mismo tener un hijo que tener un robot, ¿no? Dice, ah, bueno, ¿qué me estás contando? Sí, pero hoy, con las tecnologías de hace ya décadas, tener un hijo y elegir esos parámetros que le puedes elegir a Adam, a este robot, ¿no? Se pueden empezar a parecer bastante, ¿no? Porque puedes seleccionar genes, puedes seleccionar no sé qué, no sé cuánto. Una de las cosas que se va a plantear Charlie Friend, el protagonista, es que, bueno, como está teniendo una amistad, lo que en los viejos tiempos de mi pandilla llamarían una amistad complicada, una amistad que se va a complicar, se va a convertir en una relación, vamos, con su vecina del piso de arriba, exactamente arriba, Miranda, pues él se plantea, voy a dejar aproximadamente la mitad de los parámetros de Adán sin rellenar y voy a invitar a Miranda a que ella rellene la otra mitad. Bien, ¿no? Eh, ahí podemos ya intuir, aparte de que lo diga explícitamente el personaje, podemos intuir cómo nos está sugiriendo que quiere crear ahí una suerte de familia, una suerte de, digamos, de vínculos para que se afiance esa relación con la vecina, que por otra parte es dibujada por el protagonista, por Charlie, como una persona que, digamos, vive, digamos, el inicio y digamos, el establecimiento de esa relación, ¿no? Digamos, de amantes, eh, de enamoramiento, digamos, ¿no? Lo vive, digamos, aparentemente con cierta, digamos, desenvoltura, ¿no? Mientras que, digamos, el personaje de Charlie es como el que está ahí más comiéndose la cabeza y tal, y va a pasar esto, voy a hacer lo otro, tal, no sé qué, esto va a funcionar así o no sé qué. Es más, comillas, ojo, romántico en cierto sentido, ¿no? Pero luego vamos a ver que las cosas no son exactamente así ni es eso. Bueno, eh,
Y entonces, sí, ¿no? Dejar la mitad de los parámetros para que los rellene Miranda, pues, bueno, va a ser así, ¿no? Eh, Os decía que entre las páginas 22 y 28 hay ahí un momento en el que, eh, bueno, Charlie Friend nos va a contar por qué tiene él esa fascinación por la tecnología, ¿no? De alguna manera, él emplea esta expresión, mi tonto enamoramiento de la tecnología. Como que le gusta tener, pues hay gente que es más em, entusiasta, ¿no? De tener el último dispositivo, el último cacharro. Bueno, y hay otra serie de eventos de trasfondo que no lo sé, que me corrija David o Fernando, o quienes hayáis leído la novela, eh, le dan mucho, le dan una atmósfera muy convincente a la novela y al mismo tiempo, digamos, no son esenciales hasta cierto punto para la trama. Me refiero a que, por ejemplo, está situada en unos años en los cuales no necesariamente los acontecimientos que te cuenta que están pasando, por ejemplo, espero que más o menos todo el mundo acá en la sala puede investigar y recordar qué fue la guerra de las Malvinas, o lo que llamarían en Gran Bretaña las Islas Falkland, ¿no? Entonces esto, ¿no? Como Sí, la dictadura argentina, pues claro, por ponerlo en contexto, la novela está situada temporalmente en el Reino Unido, en un momento histórico que es el de los años 80, podemos decir, inicios de los 80. Resuena alguna suerte de sistema de gobierno inicial parecido al de Thatcher, que luego va evolucionando hacia con lo que ese momento tuvo de mucha contestación social. Todo, ahí hay rasgos que son iguales que en el tiempo histórico, digamos, real, pero de fondo, en ese mundo se han producido innovaciones tecnológicas mucho más avanzadas que nuestro curso histórico. Por ejemplo, en los 80 es posible tener este tipo de robots que son, vamos, inalcanzables para nuestra actualidad tecnológica o tener un grado de automatización del trabajo mucho más avanzada. Hay experimentos como los coches autónomos que se han iniciado y han fracasado. Vemos que el desarrollo tecnológico, sobre todo el libro presenta, que luego igual José María quiere introducir algo de esto, que la línea de trabajo de Alan Turing y la carrera nuclear no desembocó en un holocausto nuclear, sino que desembocó en un florecimiento científico muy grande, porque los científicos más implicados en eso lo que decidieron fue abrir el conocimiento y ponerlo al servicio del bien común. Y eso dio lugar a unos años de florecimiento tecnológico enorme, que hace que, a pesar de estar en los años 80, haya muchas líneas tecnológicas que estén muy avanzadas y otras no son propias, digamos, ajustadas a la época. Entonces, un tiempo singular un poco en esto. ujú. Eso es, muchas gracias, David. Efectivamente, ese es el trasfondo y es como una, no sé si es la palabra adecuada, pero una especie de retrotopía en el sentido de que ¿no? Te está metiendo toda esta tecnología que para nosotros casi que todavía no está Mm. ahí, aunque ya va estando, la está poniendo en esos años 80 en las que no estaba y al mismo tiempo, pues, toda esta atmósfera político, social en el Reino Unido está muy interesante dibujada y en ciertos momentos se entrelaza con las peripecias que están viviendo los protagonistas. Em, bueno, y entonces, ¿qué ocurre con Adán, ¿no? Al que no sé por qué, será por esta cosa de querer hablar inglés sin ser mi mejor idioma extranjero, tiendo a intentar a veces llamar Adam, pero bueno, Adán, efectivamente, bueno, ¿qué pasa con él? Pues efectivamente se carga, empieza ahí a funcionar. em, Hay muchas reflexiones por parte digo, esta ya casi he agotado mucho tiempo, pero esto de Charlie Friend cuando dice mi tonto enamoramiento de la tecnología, nos cuenta un poco cómo a los 11 años construye en el colegio, construye una radio, nos cuenta luego cómo va cambiando un poco de estudios en la universidad, cómo hay momentos en que se dedica más a la se dedica a la antropología,
estudia antropología, entonces eso, claro, le lleva a cierta perspectiva, entre comillas, relativista respecto a la moral, como tenemos que hablar mucho de, no sé, vale, uy, ya son el 38. Sí, sí, claro. Vale, entonces tenemos que hablar mucho de ética, de moral, del derecho, de tribunales, etcétera. Entonces, claro, hay un episodio que cuenta él, ¿no? Ya cuando está llegando hacia el momento actual, en el momento de la novela, el personaje de Charlie debe tener, según yo he calculado, unos 30, o lo dice explícitamente unos 32 años, ¿no? Entonces, vale. Bueno, entonces, bien, bien, él cuenta esto y dice cómo se pudo librar de ir a prisión porque había cometido un fraude fiscal y entonces lo que tuvo que decir ante el tribunal en el juicio, tuvo que decir cosas tales como la moral era real, era verdadera. Y, página 28. Y el bien y el mal, algo inherente a la naturaleza de las cosas. Filosóficamente aquí nos pondríamos aquí a discutir, ¿no? Esto, en qué sentido sí, en qué. Nuestras acciones debían juzgarse según sus pautas. Lo que siempre pensé antes de que la antropología entrara en escena, en tono trémulo, vacilante, pedí perdón vilmente ante el tribunal y me libré de una pena de prisión. Es decir, de alguna manera tuve que tragarme todas mis dudas acerca de cómo las leyes puedes pensar, que son convenciones sociales, que incluso la moral también lo sería, todo este discurso, digamos, crítico, deconstructivo y tal, dice, no, mira, la moral es algo real, es algo que está ahí para que las cosas sean como son y como, digamos, conviene que sigan siendo, ¿no? Y en cambio, claro, es toda la trama que se va a desarrollar la que nos va a poner, entre comillas, contra las cuerdas para ver hasta qué punto es verdad que nos creemos que la moral o las morales de las que nos dotamos a nosotros mismos, los humanos, las leyes, nos las creemos en serio o no solo nos las creemos en serio, sino también si somos capaces de, comillas, dar por ellas nuestra vida. O dar por ellas, digamos, lo que más apreciemos de nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que este va a ser el territorio en donde Adán se convierte en una suerte de figura supramoral, supermoral, les va a poner frente a frente al personaje de Miranda en especial y al personaje de Charlie también, pero muy especialmente al personaje de Miranda. Y con este afán de no contar muchas cosas, pues casi que no estamos contando nada y todo parece un gran misterio. Bueno, hay un momento en el que bueno, todo parece transcurrir con cierta tranquilidad, se ven las habilidades que tiene Adam. Estamos todavía en el primer capítulo. La novela tiene 10 capítulos, pues podría haber tenido 11 o 8 o 9, pero no sé si hay alguna significación oculta. A veces uno hace estos juegos, ¿no? Dice, ¿por qué son exactamente 10 capítulos? Tiene 10 capítulos, estamos en el primero. Y entonces, bueno, hay una conversación, están ahí, creo que en la cocina, Charlie con su robot recién estrenado, y entonces dice Adam, Charlie, veo que estás cocinando para tu amiga de arriba, Miranda. No le contesté. Y sigue hablando Adán. De acuerdo, página 44. De acuerdo con mis investigaciones de estos últimos segundos, porque efectivamente una de las cosas que le pasa a Adán es que sí, estará fregando los cacharros, estará haciendo tal, pero su mente, conforme además va adiestrándose más y más, su mente no para de funcionar y de acuerdo con mis investigaciones de estos últimos segundos y de mis análisis ulteriores, deberías tener mucho cuidado con fiarte de ella totalmente. ¿Qué? De acuerdo con, dice Adán, explícate, dice Charlie. Miraba, se refiere a Adán, miraba con fijeza y enfado su semblante inexpresivo,
se refiere a sí mismo, Charlie. Y él, Adán, con voz apenada y calma, dijo: existe la posibilidad de que sea una mentirosa sistemática, maliciosa. ¿Qué quieres decir? Y entonces, esto es como, de pronto, ¿no? Aquí es donde se abre el drama, que no sé si en algún momento tiene un punto de trágico también, ¿no? De esta novela. Es decir, hasta aquí decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que, bueno, pues Miranda, la vecina, baja porque Charlie la ha invitado a cenar y entonces esa conversación ni continúa la conversación con Adán, ni hasta bastante más adelante, ni tampoco Charlie se va a atrever a preguntar absolutamente nada a Miranda sobre esto. Bueno, voy a pasar ahora, claro, no sé si, ¿qué más tendríamos que añadir, David, sobre personaje, el dramatis personae? Tenemos probablemente el personaje de Alan Turing, que David ha mencionado, tiene un papel muy importante, ¿no? Es un Alan Turing que no, ahí claramente no es el verdadero Alan Turing, es decir, Alan Turing muere antes de que puedan pasar estas cosas, pero hay un montón de guiños y de cosas interesantes en el papel que desempeña aquí ese Alan Turing que no fue en este mundo, pero que en la ficción, eh, digamos, nos ofrece una versión de lo que, comillas, podría haber sido. ¿Qué podría haber sido Alan Turing y los conocimientos de Alan Turing, ¿no? Y en ese sentido es en el que, eh, bueno, yo había propuesto un esquema aquí para David. Un primer punto. Un primer punto le había titulado Computación, razonamiento intelectual y juicio moral. Son tres cosas y unidas por conjunción copulativa. Dice, bueno, ¿esto qué? Eh, Uno de los temas que está aquí es esta capacidad de procesamiento de información, de conocimiento. Digamos, esto es algo que efectivamente caracteriza a ese robot. Pero mm, página 195, 196, ¿no? De pronto pego un gran salto. Eh, el razonamiento moral, el juicio moral acerca de el qué hacer, eh, cuándo tiene sentido una mentira, cuándo tiene sentido hacer una acusación falsa ante un tribunal, como es lo que ha ocurrido. Efectivamente, en ese rastreo, Adán ha sabido rápidamente que Miranda había hecho una acusación falsa y alguien había sido condenado. El personaje se llama Peter Goringe o algo así. Alguien ha sido condenado por violación, pero ella no fue violada. Miranda no fue violada. Em, este, este Peter Goringe está cumpliendo condena, va a salir y todo esto nos vamos a enterar mucho después, pero aquí ya hay que empezar a destripar parte de la trama. Eh, ha hecho llegar desde la cárcel a la casa de Miranda el mensaje de cuando salga, pues te voy a matar o te voy a hacer daño o te lo voy a hacer pasar mal. Y claro, Miranda tiene esa... eh, ¿Por qué Miranda ha hecho esa acusación falsa? Pues casi que hay que contarlo. O Sí. es destripar una grandísima parte de la novela de la que nos vamos enterando poco a poco. Pero igual hay que hacerlo. Sí, yo creo que porque ayuda a entender el contexto moral en el que se produce la acción. Miranda tiene durante el instituto y la universidad una amiga íntima que es efectivamente violada por este señor. Ella nunca, por cuestiones medio familiares, Porque por ella una, es india, pakistaní. ahí lo que pasa muchas veces con los delitos sexuales es que un gran problema en determinados contextos es que causan no solo un daño en el presente, sino un daño a futuro porque producen una lesión de una suerte de derecho al honor
o de patrimonio inmaterial que se tiene vinculado en las mujeres jóvenes con la pureza y que no solo les afecta a ellas, sino al conjunto de su familia, de su linaje, etcétera. De manera que uno de los problemas para evitar la impunidad de estos delitos es que hacerlo público, que es algo inevitable prácticamente si se denuncia, si se lleva a los tribunales, si se lleva a la policía, produce en sí mismo un daño, una suerte de lo que se suele decir una doble victimización o una victimización secundaria, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar el daño a su familia y para evitar el daño implicado en ello, ella no lo cuenta, pero no lo lleva bien y acaba trágicamente, ya se acaba suicidando. De manera que su amiga lo que emprende es una acción de venganza en la que hace verosímil ser violada por este señor para conducir una acusación que es en sí enteramente falsa, pero que sustituye a la acusación que su amiga nunca hizo. Digamos que sustituye la violación impune por una violación en ese sentido fabricada, ¿no? Ujú. Em, y con éxito. Hay otro elemento más, perdona, David. Sí. Y es que, ¿por qué hace eso Miranda? Miranda hace eso porque su amiga es, ahora no me acuerdo el nombre de su amiga. Miriam. Gracias, Fernando. Ahí está. Eh, Su amiga Miriam, efectivamente, no quiere contar nada, no quiere denunciar, sus padres no van a saber nada, nadie va a saber nada, la única que sabe es Miranda y es una especie, ella en un momento dado, Miranda, se dice a sí misma la estúpida omertá. Omertá es la palabra esa que utiliza la mafia para el silencio, de que te calles y tú nadie sabrá nada, nunca pasó esto. La estúpida omertá de un adolescente que cree que le debe eso a su amiga Miriam, no puede contarlo, no puede contárselo a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, como esta chica se suicida porque no lo puede soportar, eh, su familia no entiende nada, tampoco. La Claro. familia de Miriam no entiende absolutamente nada. Y Miranda no puede ayudar a que su familia entienda qué ha pasado con esa niña, porque es una adolescente, ¿no? Entonces, este Peter Goringer, que es eso, compañero del instituto, tal, eh, digamos, Miranda, digamos, se lo quiere hacer pagar de esa manera. Entonces, efectivamente, de todo esto que hemos destripado aquí en, en un rato, nos vamos enterando en la novela poco Mm. a poco. Pero este es ya un poco el núcleo del asunto. El núcleo del asunto es que Adán va a decir, va a hacer todo lo posible porque eh, porque Miranda, digamos, se enfrente a que ella mintió, ¿no? Por aquí viene todo este excurso que hemos tenido acerca de los dos versos de Rudyard Kipling de no estamos hechos para comprender, ¿no? Mm. Para entender una mentira. Las las máquinas como yo, Adam, no somos capaces de entender una mentira. Entonces, es como tenemos esta idea de que el razonamiento moral, el juicio moral, legal también si quieres, es igual de nítido lógicamente, en el sentido lógico que lo es eh, eh, un razonamiento pura y fríamente lógico, ¿no? Ujú. Y aunque estamos muy al cabo de la calle de que los robots que se están construyendo también nos dicen que se puede convertir en algoritmo, en computación, las emociones, los sentimientos, eh, la novela yo creo que se mueve en este terreno entre creo que sí, creo que no, porque aquí el planteamiento de Alan Turing, que lo que sí planteó era esto de su planteamiento de la caja negra, mira, no tienes que quebrarte la cabeza, no sabes cómo, pero si la conducta externa de un artefacto es como si estuviese pensando, pues otórgale que tiene conciencia, que tiene pensamiento, que tiene la capacidad, incluso en este caso, de juzgar en el sentido moral, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la cuestión que yo planteaba, ¿no? En ese primer epígrafe es,
cómo, de qué está hecha esa conciencia de sí que le pediríamos, página 195, para que descendiendo sobre el texto de la novela también nos pongamos. Hay una escena en la que hay un personaje que no hemos mencionado para nada, pero retened que hay un niño que se llama Mark. Es un niño que se encuentra Charlie en un parque, ve que es un niño al que sus padres tratan muy mal, y en un momento determinado se crea ahí incluso el conato de que se lo va a llevar a casa, pero claro, entonces no, pero ahí ya, eh, y es efectivamente, en la trama va a desempeñar también un papel muy importante porque finalmente quien va a conocer a ese niño, Mark, más y se va a interesar más por adoptarlo es la propia Miranda. Y toda esta situación a la que les aboca Adán de tienes que reconocer que tú mentiste ante el tribunal y acusando al Peter Göring de una violación que no cometió, sí, para vengar. Ese sentido de la justicia como venganza también está muy presente aquí y es otro aspecto en el que seguramente cueste más, o sea, cuesta más o es mucho más patente esa diferencia entre esa, hasta cierto punto, frialdad de Adán con los principios, ¿no? La verdad es la verdad, la justicia, ¿no? Y cómo la justicia tiene ese carácter vindicativo, de venganza, ¿no? Que le sale de las entrañas a Miranda, eso parece que el robot no lo puede entender. No, no puedo entender. Esa mentira yo no lo puedo entender. Esto no. O sea, aquí tenéis que ir con la verdad por delante y la verdad es la que tiene que transparecer. Y la verdad es la que, en el fondo, os va a salvar a vosotros. Os va a salvar incluso de vosotros mismos, ¿no? El planteamiento del robot, ¿no? Adán es, no, vosotros podéis ser mejores. ¿Y quién os va a ayudar a ser mejores? Qué curioso. Os vamos a ayudar a ser mejores nosotros, los construidos, ¿no? Comillas, superhumanos, ¿no? Que estamos en vías de extinguir a la humanidad y lo que va a venir después, ¿no? Y os habéis dedicado un poco perdón, a, a boicotearos a vosotros mismos, pero ahora tenéis la oportunidad, ¿no? Y una de las cosas que plantea, estoy atropellando todos los hilos pero creo que vamos bien, ¿no? Creo que vamos al punto, ¿no? Porque sí, tenía pensado que hablásemos de dilemas, tenía pensado que hablásemos de la diferencia esta que está todo el rato planteándose Charlie a propósito de Adán, y el propio Adán se lo plantea. Esto, ¿cómo es nuestra existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Y el para qué estoy aquí, hay un momento en que Adán lo tiene súper claro y hasta que no cumple lo que él entiende que es su misión, no va a dejar de existir. ¿Eh? A diferencia de los otros humanoides que se sabe a lo largo de la trama, esto también es descubrir una parte interesantísima de la trama, se van teniendo noticias no muy difundidas por la empresa fabricante de los humanoides, de los robots, de que se van desconectando al final, se van como anulando a sí mismos, se crean una especie de neurodegeneración o se suicidan directamente, ¿no? Y no es lo que le ocurre a Adán, ¿no? Porque tiene ha descubierto esa misión, ese para qué. Y entonces, esta cuestión de la diferencia entre eh, la conciencia de sí, voy a la página 195-96. Si en Adán hubiera habido engranajes en funcionamiento y volantes de inercia, yo los habría oído girar en el silencio que había seguido al relato de Miranda, porque es cuando Miranda ya ha puesto todas sus cartas sobre la mesa. Tenía, Adán, los brazos cruzados y los ojos cerrados. Volvía a exhibir el aspecto de tipo duro, dulcificado por la adoración no hacía mucho, que tenía en reposo. Su nariz chata parecía aún más aplastada, un estibador del Bósforo.
es la primera imagen que le dio físicamente. ¿Qué podía significar decir que estaba pensando? ¿Qué significaría decir que el robot está pensando? ¿Qué rebuscaba en remotas unidades de memoria? ¿Qué abría y cerraba puertas? ¿Qué abría y cerraba puertas lógicas? ¿Que comparaba, rechazaba o almacenaba precedentes recién recuperados? Sin conciencia de sí mismo, no podría pensar más allá de un mero procesamiento de datos. Pero Adán me había dicho que estaba enamorado. Esto es una cosa que tampoco hemos contado, pero esto ocurre muy al principio, capítulo segundo, me parece. Miranda, pues por no sé qué situación, no lo recuerdo bien, el caso es que Adán sube al piso de arriba y al final hacen el amor. Y entonces, bueno, se va viendo claro y el propio Adán lo dice, o sea, yo estoy enamorado de Miranda y bueno, eh, toda la reflexión, todo lo que se desencadena ahí en Charlie, ¿no? Con respecto a Adán y con respecto a Miranda, es también otra jugosa trama de esta novela, porque, bueno, desde aspectos que pueden sonar como más a chusco, a chiste, ¿no? Soy el primer cornudo que ha sido, ¿no? Por un artefacto, a no sé qué, a realmente, o sea, cuando descubre además que Adam le está contando cómo efectivamente está cumpliendo su promesa de que no vuelve a hacer el amor con Miranda, y sin embargo hay un momento en que hay una escena así muy, muy real y muy patente de cómo le ha pedido poder masturbarse delante de ella. Entonces, o sea, Charlie dice, jo, es que, o sea, que este y yo somos igual, ¿no? O sea, Adán es igual. Entonces, esta idea de que la conciencia de sí, efectivamente no es un mero procesamiento de datos y es algo sobre lo que, ¿por qué hablé antes de la fenomenología y el estilo de fenomenología en el que me siento proclive a encuadrarme? Todo lo que tiene que ver con qué es nuestra corporalidad. Nuestra corporalidad no es la corporalidad de los objetos inertes, es una corporalidad. Voy a usar mucha jerga de la fenomenología de un autor francés, por ejemplo, Merleau-Ponty. Es viviente y es vivida, es sentida. Hay autoafección. No solo hay autorreflexión, como incluso podría tener la máquina. Lo que nos tenemos que preguntar, y a veces parece que la novela nos lo deja clarísimo, que también la tiene Adán, es que hay autoafección, hay sentirse sintiendo. Y eso ya sí que nos conecta con la cuestión del juicio moral, porque no es un mero procesamiento de datos y demás, ¿no? Ibas a intervenir aquí. Sí, quería interrumpir un momento porque vamos a aprovechar para hacer un parón aquí y pensad mientras en dos cuestiones. Una es con qué creo que se marca muy bien la diferencia entre los procesos enteramente o exclusivamente racionales, que son los propios de las tareas técnicas, y los procesos de otro tipo, que son los propios de la moral, por una parte, y por otra parte, en algo que podemos discutir al final, que es el problema del humanismo y del poshumanismo, una vez que aparece la posibilidad de existir este tipo de entidades como unos robots a este nivel, enseguida aparece un problema que también me gustaría que os plantearais, que es justamente este que señalaba José María, que es qué define a lo humano como lo humano. Si es, si es la capacidad de procesamiento racional, pues este robot es más humano que los humanos. Si es la capacidad de tener una conducta moral, desde determinado punto de vista, este robot lo es más que los humanos. Sí, es decir, que algo que nos plantea el salto poshumanista es que desnaturaliza también la singularidad de lo humano, no solo en su relación con los robots o con las máquinas, sino también en su relación con otras especies. Ahí hay una gran cantidad de planteamientos políticos, éticos, antiespecistas, que lo que tratan también de relativizar esa división que ha funcionado tan clara en el racionalismo y en la modernidad de la separación entre la naturaleza
y lo humano, entre los animales y lo humano. Esto nos permitiría relativizar también esta distinción. Yo voy a aprovechar aquí para hacer un parón. Vamos a iniciar el segundo turno de la sesión. Lo que hemos hecho en el principio ha sido adelantar el argumento o gran parte de los argumentos del libro y empezar a discutir en torno al asunto. De ahí mi recomendación de que vinierais a las 7. Quien se incorpore ahora, pues bueno, pues navegad como podáis en este mar de incertidumbre y intentaremos al final, si viene al caso, hacer alguna alusión que complete un poco el cuadro. Pero sobre todo, la discusión por recuperarla tiene que ver, hemos pasado un poco de la cualidad técnica del robot, que parece claramente superior a la humana. Esto es verdad que no nos vamos a meter en esto, pero que genera muchos efectos sociales y políticos que también aparecen en la novela. Es decir, hay un paralelismo entre el universo, entre el cambio de la industria, del industrialismo, de la era industrial a la economía de servicios y financiera de la era Thatcher y toda la contestación social del desmantelamiento del movimiento obrero, minero, las grandes industrias nacionales británicas, con justamente lo que pasa ahora en el momento de sustitución del trabajo humano por el trabajo maquínico, por el trabajo robótico, ¿no? Claro, y los problemas sociales que esto genera también. Sobre todas estas cuestiones, digamos, políticas, y de derechos, desde esta perspectiva social, no nos hemos metido. Estábamos discutiendo más la perspectiva moral del asunto, es decir, la cualidad parecida a lo humano, a lo viviente, a lo sintiente del robot y, por tanto, también la cualidad moral que pueda haber ahí. Y una cosa que creo que es interesante ir también abordando es de qué está compuesta la moral, si es una actividad solo racional o tiene una composición afectiva, una composición sentimental, qué composición tiene. Y unido a eso, qué teoría de la moral y qué teoría de la justicia existe en juego aquí. ¿Cuál es la perspectiva moral de las máquinas, aunque puede ser variada al menos de esta máquina, de este tipo de máquina? ¿Cuál es la nuestra y qué formas de vivir y de hacer mundo distintas están también allí en juego? Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que hemos empezado a discutir y que ahora querríamos hacer un poco más. Muchas gracias, David. Pues bienvenida la gente que os acabáis de incorporar. Eh, Voy a intentar una cosa de la que soy para la que estoy muy poco dotado, muy poco ducho, que dicen los castizos. Eh, Voy a intentar resumir en una frase o dos cómo hemos destripado gran parte de la trama. Tenemos un señor que se llama Charlie Friend, que se ha comprado un robot humanoide súper inteligente, se llama Adán. Tiene una vecina arriba con la que tiene una relación. El robot también tiene un día un encuentro sexual con Miranda, que se llama la vecina. Eh, eh, pero lo fundamental de todo es que el robot, antes de que ocurra esto, le dice a Charlie, Adán le dice a Charlie, tu vecina puede ser una mentirosa sistemática. Y efectivamente la trama de la novela nos lo va haciendo relucir y Adán va poniendo, entre comillas, contra las cuerdas a Miranda porque efectivamente tiene que acabar reconociendo y contando que ella acusó falsamente de violación a alguien que había sido su compañero de instituto. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque quería vengar a una compañera de instituto, amiga íntima suya, Miriam, de una familia de origen pakistaní, que sí que había sido violada por este Peter Goringer y no quería contar nada, no denunció, no contó nada absolutamente a nadie y ese silencio, comillas, cómplice, ¿no? Esa omertá adolescente que tiene Miranda con su amiga Miriam hace que ella se sienta culpable cuando Miriam se quita la vida. Y entonces ella intenta, digamos, vengar todo eso, hacer una justicia, ¿no? Digamos, a su manera.
y entonces urde la falsa violación que habría cometido Peter Göring sobre ella, sobre Miranda. Y entonces, bueno, pues esto yo creo que nos lleva en parte, saltándonos cosas que queríamos decir, pero esta discusión que os decía David, que tenemos aquí de trasfondo, ¿no? De qué papel desempeña en nuestro juicio moral el hecho de que no sea solamente un mero procesamiento de datos, de información puramente intelectual, sino qué papel juega en esto nuestra corporalidad carnal, de que estamos, nuestras emociones, pensamos que tienen algo que acompaña la autorreflexión, y es a lo que me refería antes con esta jerga así de la fenomenología, lo de la autoafección, ¿no? Y si en ese tipo de razonamiento está Adán o no está. Y intuimos por el desarrollo que tiene el personaje de Adán y cómo va siendo implacable e inflexible con Miranda para que sea consecuente con los principios, con la verdad, con que fue una acusación falsa, etcétera, etcétera, eh, eh, más bien parece que entendemos que estaría a punto de, pero su manera de razonar, su manera de concebir los principios morales, la justicia, la verdad, es como, en el fondo, digamos, fría, mecánica, no es capaz de entender, y le hemos dado muchas vueltas al lema con el que empieza la novela, los dos versos de Rudyard Kipling, del poema El secreto de las máquinas le dicen a los humanos, no estamos hechas, no estamos construidas para entender una mentira, comprehend a lie. Vale, entonces traía preparado, y con David lo habíamos, digamos, acordado, hablar un poco sobre los dilemas. Una de las cosas que ocurre con los dilemas, y os traía una pequeña presentación, os puede pasar luego. Esto es bastante sencillo, ¿no? Si buscamos en el diccionario de la academia, nos vamos a encontrar con que efectivamente, en un sentido, digamos, usual, un dilema es una elección difícil entre dos opciones en conflicto. O sea, vale. Pero es que si te vas a las definiciones más de la lógica se convirtió en lógica matemática prácticamente en el siglo XX, comienzo del siglo XX, ¿no? La lógica aristotélica no era exactamente la lógica formal, superformalizada, ¿no? Que se ha hecho común, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, en el sentido lógico, también la academia te dice que un dilema es un argumento formado por dos proposiciones contrarias disyuntivamente, de tal manera que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrada una determinada conclusión. O en un diccionario pequeñísimo de filosofía que no ocupa ni esto, ni tiene este tamaño, de Carlos Thibault, pero es muy apañado, conceptos fundamentales de filosofía, dice que en lógica un dilema es una argumentación que parte de la conjunción es una I copulativa, ¿no? Como premisa mayor de dos condicionales. Hay dos condicionales. Si P, entonces Q. Si esto, entonces lo otro. Y otro condicional es si R, entonces no Q. Entonces tienes o P o R. Es decir, no pueden ser verdad la disyunción en el sentido lógico. El dilema en sentido lógico no te deja afirmar al mismo tiempo dos cosas. Y esta es la parte en la que quiero enganchar con la novela y cómo concretamente, si quienes manejáis la novela o la vais a leer porque os va a crear una profundísima expectación esta sesión, aparte de los extractos que os ha pasado David, fijaros, iríamos primero a las páginas 150, 51, 52 y luego quiero ir a las 53. Quiero llegar hasta las 53. Pero bueno, lo que ocurre en las páginas 50, 51, 52 es que se está describiendo aquel juicio en el que resultó condenado por un jurado, Peter Göring,
como consecuencia de la falsa acusación de violación, ¿no? O sea, montó una situación Miranda que era una encerrona. O sea, era el chico, vamos, clarísimamente, o sea, todo iba en contra suya. En aquel momento, ¿no? Sitúa que las pruebas de ADN se estaban empezando a... Bueno. Entonces, hay una descripción que es como una especie yo le he puesto aquí una cadena de chapuzas, ¿no? La policía no hizo bien su trabajo. El juez no hizo bien su trabajo. La defensa no hizo bien su trabajo. La acusación no hizo bien su trabajo. El jurado no hizo bien su trabajo. De tal manera que dice en la página 153, después de esto que voy a leer, dice, de un modo u otro, el sistema se había fallado a sí mismo. Es decir, entonces, por eso, porque la defensa ilegal, la defensa de Göring era inexperta, bueno, el juez era un poco peculiar, el jurado no se complicó la vida. Vale, y entonces el jurado, página 152, el jurado se había enfrentado a una elección difícil. Fijaros que no le llama dilema, ¿no? El sentido más trivial y más suave de dilema. El asunto está cuando empezamos a poner los términos estrictos, ¿no? En el puro sentido lógico, ¿no? En el que parece funcionar de maravilla Adán como robot, es ahí donde decimos, uff, claro, ¿cuánto tendríamos que aprender de ser consecuentes con los principios de los que nos autodotamos, ¿no? Nos creemos de verdad la moral de la que decimos, ¿no? No, pero es que luego después hay excepciones, luego después hay formas de buscar la justicia que no las podemos explicar con esa pureza de los principios, sino que hay que buscarlas, como ha hecho Miranda, creando la situación de violación para intentar, de alguna manera, hacer, hacer ese juicio que no tuvo eh, este tipo como consecuencia de la violación real y efectiva y eh, eh, absolutamente deplorable que cometió sobre su compañera de colegio, de instituto, Miriam. Entonces, el jurado se enfrentaba a una situación difícil. Si Miranda era una mujer honesta y violada o una embustera cruel a quien no habían agredido sexualmente. O sea, el jurado sabía que había posibilidades de las dos cosas, ¿no? Como es lógico, no me decantaba por ninguna de estas dos opciones. No me tomaba la amenaza de muerte de Göringer, porque Göringer está en la cárcel como consecuencia. Él, él sabe que es inocente, no ha llegado a autoconvencerse como a veces ocurre, ¿no? De que al final terminas dudando de si a lo mejor la violé, ¿no? No, lo tiene claro y va a ir a por ella. Bueno, pero luego después resulta, ahí guarda muchas sorpresas la trama y no las vamos a descubrir. El personaje de Göringer es uno de los personajes también deliciosos. Bueno, eh, total, la duda está en si va a venir a vengarse o no este Göringer porque ha ido a la cárcel como consecuencia de una violación que no cometió, aunque él sabe que sí cometió la otra, la de Miriam. Pero de eso también la conexión entre una cosa y otra, además, Göringer se va a enterar después. Bueno, página 153 al comienzo de la 50, estamos en el libro. Más allá de la disyuntiva del tipo lo uno o lo otro, eso es el dilema, ¿no? O esto o lo otro. O sea, no hay, ¿no? No hay camino intermedio. Desde el punto de vista estrictamente lógico, no hay camino intermedio. Pero esa es la lógica, eso es el puro intelecto. Pero en la carnalidad de nuestra inserción en el mundo, eso no funciona. Y lo que sin embargo hace de maravilla Adán es decirnos que tiene que funcionar, que tenemos que ser consecuentes con eso. Y entonces ahí claramente se produce pues un desgarramiento y se produce algo que he comentado con David, que era algo sobre lo que vengo pensando, a propósito también de un artículo que le he pasado, que creo que os ha transmitido a su vez, de Vanessa Nurok, no la has pasado. Bueno, pues Vanessa Nurok es una autora francesa. Su artículo lo localizáis fácilmente porque se llama ¿Puede prestar cuidado la inteligencia artificial? Cuaderno de relaciones laborales, ¿vale? Entonces, hay ahí un cuestionamiento de esta lógica de los dilemas con la que se ha enseñado ética y se ha enseñado educación moral
y hemos enseñado mucho esto siguiendo las teorías de Lawrence Kohlberg, del desarrollo moral, y luego las críticas que plantea Carol Gilligan desde el punto de vista feminista. Todo esto es fenomenal. Y digamos, este cuestionamiento de esa lógica dicotómica de o lo uno o lo otro, efectivamente tiene sentido en ese plano puramente intelectual, pero en el plano vivido real, corporal, carnal, seguramente no. Y entonces, ¿qué dice Charlie Friend? Charlie Friend es el protagonista, el que ha comprado a Adán, ¿no? Más allá de la disyuntiva, y está hablando del juicio a este Göringer que fue una chapuza, ¿no? O un encadenamiento de chapuza. Más allá de la disyuntiva del tipo lo uno o lo otro, existía un peligroso campo intermedio en el que el casi olvidado estudiante de antropología, que fue él, Charlie, podría permitirse liberar su imaginación de todo freno. Dese por descontado el insidioso poder de la autopersuasión. Mézclense varias horas de adolescente y alocada ingesta de alcohol con unos recuerdos borrosos y se dará la posibilidad de que Miranda sintiera realmente que había sido violada, sobre todo si después habían aflorado elementos de vergüenza. De igual modo, era posible que Peter Göringer, al desear con tanta urgencia a la mujer que tenía al lado, se hubiera convencido de que contaba con su consentimiento. Pero en los tribunales de lo penal, la frase, se dice a sí mismo Charlie, Friend, pero en los tribunales de lo penal, la espada de la justicia cae sobre la culpa o la inocencia, no sobre ambas a la vez. Y esto es lo difícil. Y entonces este camino de reflexión en el que intento ir, pero digamos no lo tengo digamos, suficientemente elaborado, es efectivamente lo que sugiere Vanessa Nuro, es hay que proponer otro tipo de lógica, la lógica con la que funcionaríamos en lo moral, en este sentido encarnado nuestro, no es esta lógica dicotómica del dilema de o lo uno o lo otro. Efectivamente, es imposible a la vez sostener las dos cosas. Y sin embargo, ese terreno borroso intermedio es el nuestro, ¿no? Es el de los seres humanos, de carne y hueso, digamos, ¿no? Y si Adán, el robot, que es tan superhumano, ¿no? Capaz de ir o transhumano o posthumano, capaz de mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y parece que ese es su propósito. Parece que lo que le falla es entender eso. Le falla entender eso. Y sin llegar a destripar la novela, pero os decía en la hora anterior que hay un personaje del que no les había hablado a los compañeros que están desde las 7 y algo por aquí. Hay un niño que se llama Mark, ¿no? al que quieren adoptar. Lo han conocido, los padres son los padres a los que les han quitado la custodia. Entonces, sobre todo, Miranda quiere adoptarlo, pero claro, si se mete en el terreno de reconocer que hizo una acusación falsa de violación, como consecuencia de la cual hay una persona en la cárcel, tal, ella va a tener antecedentes penales y no va a poder adoptar a ese niño por el cual ya siente un afecto, eh, además, Bueno, y que el niño lo necesita también. el O sea, que niño lo es bueno. necesita. Bueno, está también, hablaba con Fernando Llano, está también urdida la novela que aquí además ha creado una situación como una especie de extraña rivalidad entre la criatura, en uno de los sentidos de la palabra criatura, que es Adán, criatura humana, y esa criatura que es el niño nacido, no hecho, ¿no? La diferencia entre lo nacido y lo hecho es súper importante desde el punto de vista ontológico, filosófico y también, si queremos, moral y político y legal, ¿no? Entonces, hay como una suerte de, no solo rivalidad, o parece que lo vive como rivalidad a Miranda, ¿no? Respecto a cómo Adán, el robot, se da cuenta de que ese niño tiene algo que él no tiene. Esa capacidad de bailar, de jugar, de lo espontáneo, de lo libre. Eso no lo tiene Adán.
Adán, el robot. Pero lo querría aprender y lo echa de menos. Vale, y entonces esto crea la situación, ¿no? Y bueno, pues en ese territorio de intentar pensar otra lógica en la que, digamos, y no digo más, la lógica dilemática, en ese sentido estricto, hiperlógico, que parece que maneja Adam, el robot, es una lógica que yo también le pongo el adjetivo de trágica, ¿no? Porque al final, trágica en el sentido de que en parte en el sentido trivial, quizá no en el sentido más estricto de la tragedia griega, ¿no? Pero sí, al final alguien tiene que morir, alguien lo tiene que pasar mal para que, digamos, porque el conflicto no es soluble, el conflicto moral no es soluble, ¿no? Y entonces esa lógica dilemática va por ahí. Frente a eso, ¿qué se apuntaría? Desde Vanessa Nurok, Gilligan y lo que yo intento pensar, pues desde la fenomenología también. Hay unas autoras que han trabajado la cuestión de las tecnologías y hablan, el término en inglés es tinkering, que es como el apaño, el arreglo, hacer arreglos, ¿no? Eh, yo sé que es un poco deslizar los significados, ¿no? Pero eh, se lo he propuesto a David así también, digamos, la lógica moral de arreglar el mundo, de efectivamente cómo tener en cuenta, sí, la verdad, la justicia, tú mentiste ante el tribunal, tal, no sé qué, pero ese niño que está ahí, ¿no? Que parece que su oportunidad de una vida mejor es esta de, de, de Charlie y de Miranda. Pero al mismo tiempo, bueno, es tan interesante cómo se va trabando todo hacia los capítulos finales que prefiero no contar más, pero eh, la pregunta con la que yo le invitaba, no sé si me he dejado unas páginas, sí, espérate. Em, bueno, a propósito de... Sí, ya lo leí. A propósito de lo de la mentira, ¿no? Ah, bien, ya, no me lo quiero dejar. No me lo quiero dejar, David, perdóname. No sé cómo vamos de tiempo. No, pero Sí, 32, vale. Estoy consumiendo parte del tiempo que os pertenecería ahora para... hay aquí una cosa que le llama el personaje protagonista de Machines Like Me, le llama la utopía de Adán. ¿Cuál es la utopía de Adán? La utopía de Adán es, ¿no? Precisamente, ah, perdona, mm, página 175, 178. La utopía de Adán la llama utopía directamente en la 179. Vale, el capítulo 5 acaba con estas reflexiones de... Es súper interesante, estaba hablando antes con Fernando, hay mucha, muchas cosas sutiles también en la novela, incluso hemos estado buscando hasta cosas de numerología, de los números de página y tal, pero no nos vamos a deslizar por ahí. Bueno, Adán efectivamente está planteando esto. Hay muchas conversaciones interesantes entre los personajes, tal. Em, em, Adán, por ejemplo, le dice a Charlie, Charlie es su dueño, ¿no? Esa es la diferencia entre tú y yo, Charlie. Mis piezas se perfeccionarán o reemplazarán, pero mi mente, mis recuerdos, mis experiencias, mi identidad y demás se archivarán como datos y se conservarán como información útil, ¿no? Es decir, aunque yo deje de estar en este cuerpo, todo lo que es mi mente se trasladará directamente a... Y entonces aquí empieza a hilar Adán y se entusiasma Adán de una manera espléndida y entonces dice, bueno, página 175, dice Adán a Charlie. Como hombre pensante interesado en la antropología y la política, no te atraerá mucho el optimismo. Un poquito irónico este, ¿no?
Pero más allá de la afluencia de hechos desalentadores sobre la naturaleza humana y las sociedades, más allá de las malas noticias diarias, pueden darse atisbos más poderosos y avances positivos que se nos ocultan a la vista. El mundo está hoy tan conectado, de forma burda, es cierto, y el cambio está tan ampliamente extendido que el progreso es difícil de percibir. No me gusta alardear, pero uno de esos cambios lo tienes justo enfrente de ti. Yo aquí, el superrobot. Las repercusiones son tan inmensas que no tenemos ni idea de lo que has puesto tú, los seres humanos, de lo que la civilización ha puesto en marcha. Uno de los desasosiegos será el shock y el insulto que os va a suponer convivir con entidades más inteligentes que vosotros. Pero casi todos los humanos conocen ya a alguien más inteligente que ellos. Esto no sería problema. Y para colmo, os subestimáis a vosotros mismos. Hay unas reflexiones que antes quise leer, pero ya no. Vale. Mientras está esta conversación entre Charlie y su robot Adam, está ocurriendo otra conversación súper importante para la trama en el piso de arriba, ¿no? O en la sala de al lado. Bueno. Eh, sigue Adam, entonces va a presentarle cuál es su utopía, el mundo hacia el que él cree que tiene que dirigir y ser, en el caso de con esta pareja, que son Charlie y Miranda. No os permitís quedar atrás. Como especie, sois demasiado competitivos. Hoy hay pacientes paralizados con electrodos implantados en el área motora del cerebro que solamente con pensar en ello pueden levantar un brazo o doblar un dedo. Como decía David antes, esto no era verdad tanto en los 80 y tantos que está esto situado, pero hoy sí. Es un comienzo humilde y hay muchos problemas que resolver. Sin duda acabarán resolviéndose. Y cuando eso suceda y la interfaz cerebro-máquina sea eficiente y barata, os asociaréis con vuestras máquinas para la expansión ilimitada de la inteligencia. Esto también lo utiliza mucha gente, el supercerebro y no sé qué. Para la expansión ilimitada de la inteligencia y de la conciencia en sentido general. La inteligencia portentosa, el acceso instantáneo al discernimiento moral profundo y a todo lo conocido. Y lo más importante de todo, el acceso recíproco, el acceso al otro. Y ese otro está puesto entre comillas. O un renglón que dice que en el piso de arriba Miranda está caminando, hablando por teléfono, nerviosa porque está ocurriendo algo muy importante. Pero Adam sigue a lo suyo y Adam dice, podría ser el fin de la intimidad mental. Es decir, que no sea posible mentir. Si yo puedo leer el cerebro de David, puedo pensar, está pensando, uff, se nos acaba el tiempo, José María termina, no sé qué, ¿no? Si lo pudiera leer, ¿no? Pero entonces, el fin de la intimidad mental y cómo esto puede ser una utopía. Claro, seguramente acabaréis por no lamentarlo mucho, dadas las contrapartidas enormemente beneficiosas. Puede que te preguntes qué tiene que ver todo esto con los haikus, porque eh, es un portentoso componedor de poesía al estilo haiku japonesa. Pues es lo siguiente, desde que estoy aquí he estado estudiando la literatura moderna de Países Bajos. Habla mucho de la literatura y tal. Bien, página 177. Casi todo en la literatura mundial describe varias formas del fracaso humano. Pero cuando el matrimonio de hombres y mujeres con las máquinas llegue a consumarse, esa literatura será innecesaria, porque nos entenderemos estupendamente bien unos con otros. Claro, nos entenderemos tanto que no necesitaremos casi ni hablar, ¿no? Nos conectaremos telepáticamente, entraré en el interior del otro. Los dos versos de Rudyard Kipling, El secreto de las máquinas, era no estamos hechos para entender una mentira desde dentro. Luego, entonces, no podemos entenderla. Y es así. Pero Adán está soñando con otra cosa. ¿Será posible? Y dice, habilitaremos una comunidad de mentes a la que tendremos acceso inmediato, totalmente conectada con las... Esto lo digo yo. La conectividad será tal que los nodos individuales de lo subjetivo se fusionarán en un océano de pensamiento del que Internet es hoy una tosca precursora. Al habitar la mente de los otros, seremos incapaces de engañar.
Nuestras narrativas ya no registrarán inacabables faltas de entendimiento, nuestras literaturas perderán su nutrición malsana, los haikus lapidarios, la percepción clara y serena y la celebración de las cosas tal como son será la única forma necesaria. Miraremos hacia atrás y nos maravillaremos de lo bien que la gente de un pasado lejano retrataba sus deficiencias, cómo urdía fábulas brillantes, incluso optimistas, a partir de sus conflictos, de sus carencias monstruosas y de su incomprensión mutua. Aquí termina el capítulo 7, pero es que el capítulo 8 comienza diciendo: la utopía de Adán enmascaraba una pesadilla como suelen hacer las utopías, pero era una mera abstracción. Ese pensamiento es... La pesadilla de Miranda era real y de forma instantánea se había hecho también la mía. Bueno, esto forma parte de la parte que creo que no vamos a descubrir de esto. Una pregunta con la que yo terminaba es que en los estudios que estamos haciendo sobre tecnologías y cuidados, tecnologías del cuidado, que si los robots y no sé qué para el cuidado, eh, hay un planteamiento que encontraréis bueno, en varias obras, pero en algunas de las obras de Bruno Latour, que es este autor francés, eh, sobre la ciencia y las tecnologías, y alguna colega de Cataluña, que han planteado cómo hay una ética que está materializada en los objetos, ¿no? Y solo con 2 ejemplos yo creo que lo vamos a entender. Es esos objetos, esas tecnologías que creamos para que nos obliguemos a nosotros mismos, o nos obliguen ellas, en nombre de los valores y los principios que nosotros sostenemos, nos obliguen a ser morales. Cuando lo que aquí llamamos banda sonora, ¿no? En Francia se llama el gendarme acostado. El gendarme acostado es eso, ¿no? Esos resaltos que hay en una zona por la que deberías pasar despacito con el coche. Entonces, ese resalto es como el guardia que está ahí tumbado para que tú no pases. Entonces, quien construye eso, aparte de fastidiar ¿cómo se llama esto? Los amortiguadores del coche y no sé qué, no sé cuánto, pero está forzando para que cumplas la norma que te dice que vayas a 20. Entonces, esto ¿no? Este super robot que es Adam, con toda esta, digamos, lógica implacable, que lleva a lo dilemático, que lleva digamos, a lo trágico y no al arreglo, no a la componenda, no a intentar componer el mundo con cuidado, sino más bien a que triunfen los principios, caiga quien caiga, ¿no? Según el viejo dicho latino este de fiat justitia pereat mundo, que se haga la justicia aunque se al mundo. Y entonces ahí entonces, pensemos un poco en esto, ¿no? O sea, a lo mejor sí estamos necesitando o no podemos por menos que mantener ahí que este tipo de, ¿no? Un robot como Adam, con todas sus carencias, ¿no? Desde el punto de vista de la inserción carnal en el mundo, de todas maneras, sería como... Y el otro ejemplo, aparte del gendarme acostado, es el cinturón de seguridad, que te lo pones, no te lo pones, pero cuando te lo pones, ¿no? Y además hay artilugios de cinturón de seguridad, ¿qué tal? Que si no te lo pones el coche no arranca, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es que artilugios que pensamos para que nos obliguemos a cumplir aquello que decimos que queremos cumplir por motivaciones internas. Pero luego las motivaciones internas, yo qué sé, se nos olvidan, no sé qué. ¿No serían estos robots moral tipo Adam algo así como esa materialización de nuestras morales y de nuestras éticas en objetos? Debí haberlo dejado hace bastante rato. Yo propongo una cosa. Yo tendría muchas, bueno, no sé si tendría muchas cosas que decir, pero me apetecería decir alguna. Lo que pasa que como nosotros tenemos más ocasiones para hablar y hacer preguntas, lo que podemos hacer ahora es darle la palabra a Fernando, que tendrá alguna idea con esto, y con eso ya iremos cerrando por la hora para no agotar realmente hasta las 9, ¿no? Pero con libertad, porque como se han sacado muchos temas, puedes seguro recoger alguna cosa. Yo lo primero que querría es agradeceros la magnífica sesión que nos habéis
ofrecido hoy, ¿no? Porque habéis elegido un libro que es sumamente sugerente. Se abordan muchos temas que tienen que ver con la ética nuestra, cotidiana, y también con lo que estamos viviendo, ¿no? En la sociedad tecnológica, en la llamada revolución tecnológica o revolución 4.0, como dice Klaus Schwab. Entonces, de la mano de este novelista, que probablemente os suene, porque esta novela todavía no ha sido llevada al cine, no creo que tarde mucho, pero sí habréis visto probablemente alguna película basada en los relatos o novelas de McEwan, como por ejemplo La carretera, ¿no? Siempre son novelas distópicas, ¿no? Esta novela, antes lo hablaba con José María, que por cierto, José María, la exposición tuya y el análisis del libro es tan sugerente como el propio libro, porque hay cantidad de lecturas posibles y nos has abierto ahí un montón de ventanas para reflexionar, pero desde la ética del cuidado, en la que es especialista vuestro profesor, David Vila, hasta cuestiones que tienen que ver como el derecho del trabajo, se abordan cuestiones, es que no da tiempo en tan solo 2 horas a desbrozar todo este libro, ¿no? El mundo del trabajo, el derecho del trabajo, porque se plantean cuestiones como, por ejemplo, el salario universal, ¿no? O se habla también de la sociedad del ocio, que pues hay un pensador que probablemente os suene mucho, que es Byung-Chul Han, que ha escrito recientemente un librito. Byung-Chul Han escribe todos los años un librito, y uno de ellos es La sociedad del cansancio, que os invito a leer. Se lee, vamos, en 2 horas te has leído el librito, y entonces hace referencia precisamente a esta sociedad nuestra, que está hiperconectada, como decía antes José María, pero que también en muchos sentidos nos vuelve siervos. Es curioso, ¿no? Cómo nos hace más dóciles, y en muchos casos también nos hace renunciar a nuestras propias capacidades. Pero sí hay algunas cuestiones que yo destacaría, José María, de todo lo que has comentado, y en esto tiramos, la cabra tira al monte, pues de que tenemos una formación ética. Tú eres filósofo, nosotros filósofos del derecho. David, además, tiene un perfil de sociología, que es la responsabilidad. La cuestión de la responsabilidad está permanentemente en el libro, y la verdad, la responsabilidad y la verdad. Y también se ha tocado la responsabilidad de la verdad, porque es que no, aquí tenemos un dilema los tres, nunca mejor dicho, que es que aquellos que no os hayáis leído el libro, a lo mejor muchos de nosotros no, lo que no queremos es arruinaros el final, ¿no? Entonces estamos hablando un poco como en clave. Pero está claro, bueno, esto ya se ha dicho, tanto yo aquí no hago ya spoiler. La protagonista, una de las protagonistas, que es Miranda, lleva a cabo un concienzudo plan de venganza. Y al final se produce una especie de rendición de cuentas por parte de las tres, de ese triángulo amoroso, por un lado Charlie, por otro lado Miranda y por otro lado Adam, porque le vienen a reprochar algunas de las decisiones. Tampoco os voy a comentar qué decisiones son esas, que desde un punto de vista pragmático no se entenderían, ¿no? ¿Por qué renuncias a la riqueza? O por qué decides, incluso a las personas que sentimentalmente, si es que pudiera hablarse de sentimentalidad, sentimientos en una máquina, ¿por qué decide delatar a quien considera que es culpable? Culpable, a fin de cuentas, de algo que podría justificarse. Desde el punto de vista kantiano, no. Yo creo que lo que más se acerca a la ética de Adam es una ética meramente kantiana, formal y universal. Es decir, ¿está mal mentir, sí o no? Sí. ¿A ti te gustaría que la mentira fuese una ley universal? No. Pues llevemos eso hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso, desde el punto de vista formal, la máquina, claro que lo ejecuta. La máquina no sabe mentir, ni siquiera cuando tiene que haber una excepción. Muchas veces los críticos de Kant le decían, muy bien, así que está mal mentir. La mentira es un comportamiento exigible universalmente. ¿Y si a usted le preguntase un asesino si ha visto a la persona que persigue para asesinarla, usted le diría dónde está escondido? Esa es una pregunta de contenido. Eso entraña una trampa, porque Kant nunca piensa en la ética como una ética de contenidos o material, sino de formas, ¿cómo decir?, de reglas de juego, ¿no? De fórmulas que después nosotros dotamos de contenido.
Y en esto vemos mucho de la ética kantiana también. Hay un artículo que yo os proporcionaré, un artículo, en realidad es un libro que se llama Kant y la inteligencia artificial. Es interesantísimo, ¿no? Porque aquí entran en juego, y ya con eso termino, y voy a terminar además cerrando un poquito, si tú me lo permites, José María, pues el poema de Kipling, porque el poema de Kipling tiene un final con un haiku que hace el robot. El robot, entre las aficiones que tiene, una es componer haikus, ¿no? La poesía es, en mi opinión, porque en esto sigo a María Zambrano, creo que es la expresión más sublime de la verdad en el espíritu humano, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo que de alguna manera humaniza más al robot, paradójicamente, de esta protagonista de esta novela, ¿no? Los haikus. Al principio, para aquellos que habéis llegado un poquito, bueno, la segunda parte de esta exposición iniciaba con muchísimo acierto José María, nuestro ponente de hoy, una referencia a un poema que es muy famoso entre los anglosajones, que se llama El secreto de las máquinas. Lo podéis ver en internet porque está en abierto. Y es interesantísimo porque las máquinas lo que hacen en ese poema es, o sea, abren realmente su corazón de litio, y entonces nos dicen cuál es el secreto de todo, ¿no? El secreto de todo es tener cuidado porque tan solo con un mal paso podríamos acabar con vosotros. Y hace una advertencia de cómo el poder de las máquinas ha ido adueñándose del mundo. Hay unas páginas aquí, que son la 100 y la 101, que antes comentaba con José María, que son páginas en las que él, el autor, de una forma genial, hace una síntesis de la evolución de la ciencia y la tecnología. Desde el descubrimiento de la tecnología por casualidad hasta el momento actual en el que la tecnología parece que ya se ha adueñado de todo el escenario, ¿no? Y así como el libro comienza con ese poema que nos leía antes, bueno, estos dos versos que nos leía José María, que es, pero recordad, dicen las máquinas a los hombres, nos dicen las máquinas, pero recordad, por favor, la ley conforme a la cual vivimos. No estamos hechos para entender una mentira, las máquinas, ¿no? Bien, pues la máquina, por decirlo así, el robot, termina, la novela, no voy a decir cómo termina el robot, pero termina la novela musitando unos versos que compone en un haiku que son un total de 18 sílabas, ¿no? En inglés. Probablemente si nosotros contásemos en inglés serían las sílabas que dicen, en español me salen menos. Y dice algo que conecta completamente con el principio y que de alguna manera resume, ya no me enrollo más, lo que es la idea de la novela, ¿no? Lo que está en el trasfondo de la novela. Dice la máquina, dice el robot, lo último que dice, caen las hojas, llega la primavera y tu caída. Eso es un haiku, son así, ¿no? Son como muy naturalistas en las, pero llega tu caída. ¿La caída de quién? Del ser humano. Y llega la primavera que para muchos podría ser, para aquellos que antes comentaba David, lo del poshumanismo, para muchos la primavera que está por venir es la llamada singularidad tecnológica. Es decir, el momento en el que ya no solamente el test de Turing, ¿no? Que sabéis cuál es, 1945 Alan Turing habla del test de Turing, que es que si nosotros pusiéramos aquí en medio una pantalla y José María, David y yo pasáramos preguntas por escrito, tal como se han pasado, ¿no? Preguntas o se incita de alguna manera al diálogo, si hubiera aquí una pantalla y esas hojas con las preguntas nos fueran devueltas, después de estar haciendo eso durante 3 minutos, mandando preguntas y recogiendo las respuestas, si pasados 3 minutos no somos capaces de diferenciar si quienes están al otro lado son personas o robots, ese será el momento en el que se produce el test de Turing. Es decir, se pone de manifiesto que la máquina ya ha superado en cálculo, en capacidad de cálculo, de precisión, de rapidez al ser humano. Esto, por descontado, ya sabemos que es así. Pero ahora damos un salto más. Y el salto al que nos referimos, al que se refiere la novela, al que se ha estado refiriendo nuestro ponente José María, todo, es el de la llamada conciencia artificial. Porque hay una cosa que en la novela también está clara, incluso el robot lo pone en manifiesto, y es que más allá de la materialidad, más allá del cuerpo, el ser está en el pensamiento, ¿no? Y de hecho, llegado un momento de la novela, tampoco voy a abrir ahora el melón aquí en todo esto,
no es tan importante la destrucción o no de un robot, porque se puede replicar, porque puede transferir la conciencia, ¿no? Entonces, por muchos motivos, por muchos elementos que aquí aparecen, hacía referencia ahora al final de su intervención, José María, a el cinturón de seguridad, es decir, a algo que en realidad es lo que en derecho llamamos el paternalismo jurídico, es la tesis de Ernesto Garzón Valdés. Vamos a ver, pero ¿por qué yo tengo que ponerme un casco si voy en moto? ¿Por qué? Si resulta que aquí en Sevilla, con 31 grados que hemos tenido hoy, es insufrible. ¿Pero por qué tengo que ponerme el cinturón si me siento mal, ¿no? Bueno, eso, evidentemente, porque lo dice el Código de la Circulación. ¿Pero por qué lo dice el Código de la Circulación? Porque hay un bien que se tiene que proteger. Un bien jurídico protegido, por encima de todo, que es la vida humana, ¿no? El bienestar, es decir, la integridad humana. Entonces, te guste o no te guste, te tienes que poner un cinturón o te tienes que poner un casco. Pero es que a mí no me gusta esto, ya, pero no estamos en esta naturaleza de Locke o de Rousseau, estamos en el estado civil. Entonces, estas cuestiones que son cuestiones humanas también son planteadas en un escenario futuro, distópico, en el que Inglaterra no perdió las Malvinas, cuando fue al contrario, en el que Turing no murió, no se suicidó, sino que sigue vivo y puede de alguna manera reprochar a la humanidad, a los tecnólogos del hoy, la manipulación o el mal uso de la inteligencia artificial y de la tecnología. Porque hablamos muchas veces de la ética de los robots, y aquí se plantea también en esta novela lo de la ética de los robots. Pero no olvidemos, porque ese es el final, por cierto, que antes lo comentaba con José María, del secreto de las máquinas, de Rudyard Kipling, que es cuando las máquinas, su secreto realmente es que nosotras, las máquinas, hemos sido creadas por vosotros. Entonces, no nos imputéis la culpa, porque la culpa de que nosotros demos un diagnóstico o hagamos una proyección errónea o sesgada, en realidad es porque tenemos la huella humana en nosotros. Si nos programan para mentir, si nos programan para actuar de una determinada manera y no de otra, al final quizá a quien haya que pedirle cuentas es al propio ser humano, ¿no? Y bueno, me he extendido muchísimo, os pido disculpas. A mí la novela me ha gustado mucho, la leí hace muchos años porque esta novela salió, yo creo que en septiembre de 2019, yo tengo una primera edición española y no la había vuelto a leer. La había subrayado, como veis, la había puesto un montón de post-it y tal. Cuando una novela me gusta, la subrayé. Y gracias a la iniciativa de David y gracias a la presencia de José María, pues me ha dado la ocasión de releerla y de sacar cantidad de cosas de las relecturas, qué cantidad de cosas salen sumamente inspiradoras. Así que, bueno, pues muchas gracias a vosotros por la iniciativa y a vosotros por la presencia aquí esta tarde. Muy bien. Que os quedaréis con la idea, que la trataremos mañana en metodología bastantes días y en teoría no tanto, pero de alguna manera, con que el campo fáctico y el campo real en el que intervenimos en el derecho, y por eso también a nosotros nos interesa el ámbito del cuidado, es un campo imperfecto, es un campo real, que no se puede, como se dice a veces metafóricamente, aplanar. El derecho trata todo el rato de racionalizar y de formalizar la realidad que encuentra en algo que sea jurídicamente tratable y jurídicamente pensable y decidible, etcétera. Muchas veces, y este yo creo que es el buen derecho, no el que renuncia a hacer esto porque es muy difícil o porque es imposible, sino el que es consciente de esta dificultad y asume que en su tarea tiene que hacer esa dificultad, que no puede racionalizar, formalizar la realidad por completo hasta el punto de aplanar su rugosidad, su imperfección, su particularidad. Los robots, tal como están programados aquí, no consiguen comprender eso, no consiguen adaptarse a esa imperfección humana y eso hace trágico su funcionamiento y nosotros a veces estamos en camino de esto. Pero el derecho muchas veces tampoco lo consigue del todo y por eso nos interesa indagar justamente en estos terrenos de la vulnerabilidad, de la imperfección, de la interdependencia, en los que el reto del derecho no es decir esto es muy difícil. Y como es muy difícil y es trágico, pues mira tú qué pena, vamos a hacer, aparte de lo interesante, poesía y ficción, sino también es intervenir benéficamente y favorablemente a los vivos, a la vida en ese contexto. Entonces, con esto cierro, hacemos esta cuestión logística que os he pedido y nos vemos mañana. Muchas gracias por la atención. Disculpad que no pueda haber un turno de preguntas. Cualquier cosa
si la pensáis, mañana la comentamos en clase, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces ahora. Gracias. Muchas gracias.